Son las 8:10 de la mañana y queremos saludar a esta hora al diputado y jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Gustavo Benavente. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación. ¿Cómo está, Patricio? Muy buenos días y un saludo a todos quienes nos escuchan. También, mire, lo venía escuchando y me parece muy interesante el tema del libro ¿Por qué fracasan los países? Y tiene algo de verdad. Yo leí el libro y en general concuerdo con ello, así que muy interesante la pregunta y la respuesta que da este libro. Digamos, un país con instituciones sólidas, robustas, tiene muchas posibilidades de desarrollarse versus un país que a lo mejor teniendo muchos recursos naturales, pero no tiene una institución sólida, no otorga certezas a los inversionistas y las instituciones funcionan mal. La verdad es que por muchos recursos naturales que tenga, no necesariamente va a llevar a la prosperidad a la gente. Sí, pues tristemente está lleno de países muy ricos en recursos y muy pobres económicamente, y esos países suelen estar concentrados en América Latina y África además, así es que evidentemente el tema de la reflexión sobre las instituciones es central. Diputado, y a propósito de esto mismo, estamos a puertas del 5º aniversario del estallido social. Se supone que en democracias sanas las demandas sociales pueden ser bien canalizadas a través de las instituciones, y sin embargo pasó esto, ¿no? ¿Qué reflexión podría hacer al cumplirse este 5º aniversario y dónde habría que poner la atención? Mire, lo primero que tenemos que siempre pensar es que la violencia nunca va a ser el camino para resolver los problemas que nos puedan aquejar. Y en ese sentido tenemos que ser responsables y ser responsables todos. O sea, aquí respecto al 18 de octubre, nos toque estar en el gobierno o nos toque estar en la oposición frente a una situación de violencia desbocada, no podemos aprovecharnos, si estamos en la oposición, de la situación en ese sentido, digamos. Por otro lado, también, y en esto también seamos justos, también hay que estar pendiente de que hay ciertas aspiraciones de la sociedad que quienes estamos un poco en la política tenemos que estar muy atentos, escuchar y abocarnos en resolverlas. Yo creo que son las dos grandes reflexiones, Patricio, que a mí me llevan respecto del estallido social. Sí, ahora las autoridades de gobierno, ¿no?, que apoyaron el estallido en su momento dicen que respecto al tema de la violencia han hecho su autocrítica. Ahora también en esas semanas, diputado, hubo compromisos transversales, porque si uno revisa la prensa de la época, y yo me atrevería a decir especialmente en las primeras semanas, el sistema político no procesaba el estallido social como una movilización necesariamente violenta, sino muy por el contrario. Había muchas expresiones en derechas y izquierdas de legitimidad y de atender las causas, ¿no? Y mientras estamos haciendo esta entrevista, yo me hacía la pregunta de ¿cuánto han mejorado? Ya que citábamos a Acemoglu y Robinson al principio de la entrevista, diputado, ¿cuánto hemos mejorado en tener un mejor sistema de salud, un sistema de pensiones más justo, una mejor educación? Y parece que no mucho, ¿no? Entonces ahí quería preguntarle cómo lo ve. No se trata de hacer un tipo de periodismo demagógico que le pegue a la política, pero sí es cierto que el sistema político parece trabado en su capacidad de poder responder a las necesidades de la población, ¿no? ¿Aló? Lo Sí. último lo perdí, Patricio. No, es simplemente la mención de que visto desde afuera y sin pretender hacer periodismo demagógico, el sistema político parece trabado en su capacidad de resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? Sobre eso, ¿qué decir? Usted que además le toca liderar una de las bancadas importantes del Congreso. Sí, mire, respecto de... A ver, hoy día, aquí, primero tenemos que centrarnos en cuál es hoy la necesidad prioritaria de los chilenos, la cual la respuesta es obvia, la seguridad. Y eso no, hoy día... la seguridad está muy por sobre otras prioridades, digamos, de las personas.
En materia de seguridad hemos ido avanzando y desde el Congreso, curiosamente, ha sido donde se han impulsado fuertes e importantes leyes en materia de seguridad. Falta mucho todavía, pero sí se han impulsado leyes muy importantes que han ayudado a quienes están encargados de velar por la seguridad de los chilenos mayores herramientas para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Debo de poner algunos ejemplos. Creo que una de las leyes muy importantes que vino además a cubrir un problema que estábamos teniendo, que era una falta de autoridad respecto a nuestros policías, de nuestros carabineros, sacamos adelante la ley Naín Retamal, una ley muy importante a mi juicio porque le da un respaldo a los policías y carabineros para poder actuar de manera racional. Aquí nadie está pensando en gatillo fácil, etc. Esa fue una ley a mi juicio muy importante. En segundo lugar, sacamos adelante un proyecto que a mi juicio hoy el gobierno tiene en sus manos para hacer frente a la seguridad y no lo utiliza, la ley de usurpaciones. Fíjese que la mayor parte de las tomas que hoy existen, aquí estamos hablando de tomas donde se construyen dentro de ellas focos gravísimos de delincuencia. La ley de usurpaciones. Hoy, la mayor parte de las tomas de terreno ocurren sobre terrenos fiscales. Y en consecuencia, si ocurren en terrenos fiscales, ¿quién es el titular de la acción en materia de ley de usurpaciones para hacer frente a las tomas? El gobierno, pero no han utilizado esa herramienta, pese a que la aprobamos en el Congreso y el gobierno incluso la terminó apoyando. Entonces, hoy día estamos frente, volviendo al tema de lo que usted me planteaba, respecto de la necesidad prioritaria de los chilenos, que es la seguridad. Hemos avanzado en el Congreso en leyes importantes como la que yo le mencionaba y otras más. Y hay otras que se están tramitando que vienen a salir, ojalá luego ahí el gobierno tiene la palabra porque es el gobierno el que fija las urgencias. Sí. Bueno, en materia de pensiones, bueno, el gran adelanto de pensiones de los últimos años es la PGU, ¿no es cierto? La pensión garantizada universal. Hoy día sale un artículo en el diario que gracias a la PGU el sistema de pensiones chileno está por sobre varios otros en el mundo. Ahora, ¿faltan pensiones? Claro que falta. Hay una reforma que se está tramitando en el Congreso y nosotros estamos dispuestos desde ya a llegar a buen puerto con ese proyecto. Pero llegar a buen puerto partimos de la base, y ahí es donde el gobierno no quiere de una otra manera ceder, que las pensiones son de los trabajadores. Ya, pero ahí sí. Pero hay un punto. Sí, dígame. No, lo que le quería preguntar, diputado, es si usted ve un problema de fondo, ¿no? Porque en pensiones, como en cualquier política pública, para eso está la democracia, hay opiniones de distinto tipo, ¿no? Y qué duda cabe que en el actual Congreso Nacional las hay, tal como las hay en el gobierno. Pero cuando uno ve que en 10 años no se logra destrabar una reforma, y 10 años, diputado, quiere decir 3 gobiernos y 3 periodos legislativos, ¿no? Uno podría sospechar, y ahí le pregunto, que más allá de las voluntades de los individuos y de los problemas del presente, podría haber un problema de carácter institucional que impide llegar a acuerdos, porque ya sabemos que probablemente nunca van a pensar parecido ustedes, que piensan que los ahorros son de quienes cotizan individualmente, con quienes piensan que la seguridad social debe corresponder más bien a un esquema de solidaridad, pero espacios de confluencia podría haber, pero sin embargo no terminan por ocurrir. O sea, ¿cómo acumulamos 10 años sin llegar a un acuerdo en la materia? Bueno, a ver, yo quiero hacerme cargo de lo que usted dice, Patricio, y es cierto que no había un encuentro, salvo la PGU. La PGU hubo un proyecto que sacó adelante el presidente Piñera y contó con el apoyo finalmente en el Congreso de otras fuerzas políticas, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo quiero centrarme en lo que usted dice. Acá hay otro tema de fondo, y es que tiene que haber una reforma al sistema político.
y eso también es un punto central. Y es un punto central porque yo creo que con el sistema político que hoy tenemos, con esta fragmentación de partidos, también se dificulta llegar a grandes acuerdos. Se dificulta enormemente porque usted puede tener a lo mejor incluso 2 coaliciones medianamente importantes que estén dispuestas a llegar a acuerdos, pero hay varios partidos pequeños que lo pueden impedir. Entonces tenemos que buscar una reforma al sistema político que le dé también una cierta gobernabilidad al país. Déjeme agregarle otro punto. Tenemos 2 gobiernos consecutivos con un poder ejecutivo de un signo político y una mayoría de oposición. Eso en la práctica dificulta también. En el caso del presidente Piñera, cuando él asume, tenía claro que su mayoría era opositora por el resultado mismo de la elección. Cuando el actual gobierno asume con una mayoría en teoría de gobierno, pero que hubo fuerzas dentro del Congreso que al poco tiempo empezaron a votar proyectos en uno u otro sentido. O sea, nosotros, Chile Vamos, más republicanos, originalmente, porque después también de Chile Vamos o de republicanos salieron otros parlamentarios, etcétera, pero en la Cámara de Diputados, Chile Vamos más republicanos, éramos 69 de 155. Pero claro, después se fue moviendo un grupo como del medio, más un poco hacia nosotros, en varios proyectos, etcétera, y pequeños grupos. Fíjese que la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara, los 2 votos decisivos fueron de la diputada Giles y una diputada del partido también humanista, no me acuerdo, una diputada de apellido Delgado, que vota en contra porque el día anterior el ministro de Educación le había gritado y ella terminó con un alza de presión. No sé si se acuerdan de ese episodio en la Cámara. ¿Quién iba a pensar al principio del periodo que diputadas del partido humanista iban a votar en contra de una reforma tributaria? Sí. Pero vuelvo a lo central. Yo creo que aquí urge una reforma al sistema político. Y también, retomando lo que usted decía de las necesidades ciudadanas, de las prioridades ciudadanas, hay otras 2 que a mi juicio también tenemos que ir abordando desde ya, que son, y que parece que no hay mucha voluntad política por parte del gobierno a abordar. Resolver, abocarnos 100% al tema de las listas de espera, la falta de esta especie de casi de negación de servicios del sistema público de salud, y por otro lado realmente estudiar bien una reforma al sistema educacional. Los servicios locales de educación han sido un desastre, y por otro lado estudiar de nuevo el sistema de ingreso a la educación pública. No puede ser que veamos apoderados pernoctando toda una noche a la salida de un colegio para conseguir una matrícula. Creo que el sistema que se llama la tómbola realmente fue una cosa, a mi juicio fue una creación artificial. Se inventó un problema para generar otro. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el diputado Gustavo Benavente, diputado por la región del Maule y jefe de bancada de los diputados de la UDI y diputadas. Diputado, ¿cómo evalúa usted la reacción de la UDI en particular y de Chile Vamos en general respecto al caso Audios, que les golpeaba particularmente, ¿no? Hay quienes dicen que todo lo que gira en torno a la reacción de Chadwick y en paralelo de la institucionalidad del partido fue muy lenta, que no hubo un debido control de daño, y hay quienes hipotetizan que la UDI podría pagar un costo electoral en las próximas elecciones por esto. ¿Qué diagnóstico hace usted? Mire, yo voy a hacer el diagnóstico que yo más o menos también, no solo más que hacerlo, lo que yo siempre declaré. Yo siempre me basé en que respecto del exministro Chadwick, yo he defendido la presunción de inocencia. Y hasta ahora el ministro Chadwick, bueno, ya se anunció que iba a ser citado a declarar como imputado, pero hasta ahora la Fiscalía, con todos los antecedentes que tenía sobre la mesa,
no lo había citado a declarar como imputado. Hace 2 semanas una fiscal anunció que lo iba a citar a declarar como imputado y perfecto. Si aquí nadie está por sobre la ley, y yo creo que en esto tiene que ser caiga quien caiga, pero caigan los que realmente tienen que caer y no los que a veces nosotros u otros pueden querer que caigan. No sé si me explico, digamos. Pero eso respecto de lo que yo he creído respecto del exministro Chadwick. Ahora, el exministro Chadwick hace ya 2 semanas atrás renunció a la militancia de la UDI. Es un gesto que valoramos para que él pueda de una u otra manera defenderse con tranquilidad, tanto respecto a las querellas que él presentó en contra de algunos diputados que lo han enlodado, como también esté tranquilo frente a una eventual situación judicial que lo pueda requerir, que puedan requerirlo, digamos, en algún proceso. Sí, sí. Pero de lo conocido hasta el momento, diputado, siempre hago la prevención, teniendo usted como entrevistado, yo como entrevistador, el deber de la presunción de inocencia, ¿no? Pero de lo conocido hasta el momento, ¿qué le parece a usted lo sabido, las filtraciones? Porque todo parece indicar que hay un abogado que es Luis Hermosilla, que opera por instrucción o bajo la égida del ministro Chadwick en favor del gobierno del presidente Piñera, o en casos donde el expresidente Piñera está involucrado. O sea, todos los hechos conocidos hasta el momento, o casi todos, apuntan en esa dirección. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, que es más o menos lo que usted, yo y todos los que estamos viendo y escuchando este noticiario sabemos? A ver, yo distinguiría, el abogado Hermosilla está en prisión preventiva, y volviendo al tema de la presunción de inocencia, eso es solo una medida cautelar y no una sentencia definitiva, pero también por algo está en prisión preventiva. Si la prisión preventiva siendo una medida cautelar, pero no la decretan los jueces porque se les ocurre, es porque hay antecedentes que ellos estiman de que la persona requiere estar bajo esa medida cautelar. No seamos tampoco... pero lo que usted me dice, mire, a ver, los chats que yo he visto y que son más o menos conocidos, en todos ellos, primero, en ninguno está... Teníamos ahí el diputado Benavente, vamos a tratar de recuperar... sí. Diputado, disculpe que se había interrumpido ahí algunos segundos, pero ahí le devuelvo la palabra. Aquí hay zonas más inestables en la señal, pero en todos los chats que yo por lo menos he visto, en todos ellos se menciona Andrés Chadwick, y se menciona como por poner un ejemplo, voy a hablar con ACH, le voy a comentar a ACH, etcétera. La verdad es que yo, por lo menos, un chat o un WhatsApp, un mensaje de Andrés Chadwick a otra persona pidiendo algún favor, etcétera, yo no he visto. En segundo, hasta el momento, si en esto también puede aparecer después, pero hasta el momento yo no he visto ningún WhatsApp de Andrés Chadwick hacia otra persona. En segundo lugar, claro, porque los Chadwick entre Hermosilla y Chadwick no se ha autorizado su entrega aún, ¿no? No, porque hasta el momento, claro, pero la otra alternativa, vuelvo a insistir, a ver, nosotros no somos un tribunal, esta es una entrevista periodística, ¿no? Pero la otra alternativa sería que Hermosilla fuera un mitómano, o sea, que invoca una y otra vez a Andrés Chadwick sin que hubiera un vínculo. O sea, tendría que ser un mitómano, Hermosilla, sería como la otra alternativa. Bueno, está bien, pero como le digo, aquí también hay que ver la participación de las personas de manera real y efectiva, digamos. Puede ser que hayan otros chats, no lo sé, seguramente debe haber algunos, pero también tienen que haber varios. Lo que pasa es que los chats que nos interesan son aquellos chats que sean importantes para alguna causa penal, para alguna investigación, porque también aquí creo yo que ha habido una filtración de mensajes, quizás un tanto excesiva también, porque hay algunos chats que no tienen ninguna relación con ninguna investigación
penal que se esté desarrollando y que se han filtrado solo también a lo mejor con algún interés específico distinto de una investigación penal. Sí. Entonces, la verdad es que también acá hay que tener cuidado también. La privacidad de las personas también es un derecho fundamental y alguna conversación, por muy a lo mejor que nos impresionen los términos de dicha conversación, pero que no tenga relación con la investigación de la causa, tampoco debería filtrarse. Creo que no debería filtrarse ninguna, porque si son parte de una carpeta investigativa, solo debieran ser conocidos por quienes están en esa investigación. Pero sí, independiente de eso, creo que también ha habido un exceso de filtración en chat que no tienen ninguna relación con una investigación penal. Sí, diputado, para finalizar esta conversación, porque no quiero sustraerme de lo que está ocurriendo hoy día y mañana, ¿no? Y no le voy a preguntar por el fondo de la acusación contra el ministro Matus, porque sé que ahí tiene un rol y no puede pronunciarse antes, ¿no? Pero respecto a lo que ya pasó, que es lo de Vivanco también está más o menos claro. Le quiero preguntar sobre la acusación contra el ministro Sergio Muñoz. Él dio una entrevista el domingo donde dice que se le juzga por sus fallos y no por la gravedad de su falta, que hay que recordar que el tipo que amerita la destitución por acusación constitucional es notable abandono de deberes. Esta es una opinión que también comparte el oficialismo. Dicen que por haber sido Muñoz un juez proactivo en causas de derechos humanos en dictadura y luego por haber fallado en defensa de ciertos criterios medioambientales y también en el caso de las ISAPRES habría una animadversión política contra él. ¿Qué diría usted al respecto, que votó a favor de las acusaciones? O sea, yo no solo voté a favor, soy uno de los diputados acusadores y hoy día voy a formalizar la acusación al Senado, así que tengo claro que al ministro Muñoz no lo estamos acusando por ninguno de sus fallos. O sea, ni en media coma de la acusación se insinúa siquiera que esto puede ser en relación a algún fallo del ministro Muñoz, de los cuales, créame, que no me acuerdo de ninguno en particular, digamos. Entonces, la verdad es que yo no sé, aquí hubo a lo mejor un afán de parte a lo mejor del ministro Muñoz y del gobierno también de victimizarse frente a una acusación que fue ya declarada admisible en la Cámara y que el Senado tiene que pronunciarse ahora si el ministro Muñoz es culpable o inocente de los cargos de los capítulos que contiene la acusación. Yo vuelvo a decir, aquí no hay ninguna ni media mención a un fallo del ministro Muñoz y no podemos nosotros usarlo por ningún fallo. Eso sería violar la independencia del Poder Judicial, porque conocer los fallos, conocer las causas, resolverlas y dictar los fallos es una función privativa del Poder Judicial. Y de la misma manera que creo yo que nosotros no tenemos ninguna atribución siquiera para revisar un fallo del ministro Muñoz, y por eso es que no lo acusamos en virtud de ninguno de sus fallos, también creo yo que sería difícil y sería complejo para el ministro, en este caso, que alguien pretendiera votar o que alguien pretendiera que el ministro Muñoz es inocente en virtud de los fallos que ha dictado, cuando tenemos que abocarnos exclusivamente a los capítulos de la acusación, a los hechos en que se funda la acusación. Ya, ¿y usted cree, y en resumen, por lo tanto, usted cree que el ministro Muñoz incurrió en notable abandono de deberes? Así es. Así es. Eso es lo que afirmamos en la acusación. La Cámara declaró que es admisible la acusación. Obviamente eso no implica aprobarla, es el Senado el que determina sobre la inocencia o culpabilidad, pero nosotros creemos que por los dos hechos contenidos en la acusación, ni siquiera estamos... Nosotros hemos evitado incluso mencionar hechos que aparecieron en la prensa, no relacionados, vuelvo a repetir, nada relacionado con ningún fallo del ministro Muñoz, pero después de nuestra acusación aparecieron otros hechos en la prensa, también respecto del ministro Muñoz. Nosotros ni siquiera lo hemos tocado porque también están fuera de la acusación. Nosotros, vuelvo a repetir, en la acusación hay solo dos puntos por los cuales se acusa al ministro Muñoz y sobre ellos tenemos que abocarnos.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre hoy día en el Senado. Hay que recordar que se van a presentar las dos acusaciones, se van a votar mañana, mientras que en la Cámara avanza con un informe adverso de la Comisión Revisora, el libelo adverso respecto a la presentación, quiero decir, el libelo contra el ministro Jean-Pierre Matus. Hemos conversado con el diputado por la región del Maule y jefe de bancada de los diputados de la UDI, Gustavo Benavente. Diputado, muchas gracias por esta conversación y por su gentileza, y que tenga un buen día. Muchas gracias, Patricio, y nuevamente un saludo a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven. Y también, si puede, Patricio, lee el libro ¿Por qué fracasan los países? Si no lo ha leído, se lo recomiendo. Lo he leído y lo recomendé justo antes, así que ya tiene dos recomendaciones el libro. Gracias, diputado. Bien, sí. Nada, Patricio, que esté bien. Ahí está el diputado Benavente dando la opinión de la UDI respecto a estos temas que han sido parte central de la discusión política y, por cierto, de nuestro análisis. Son las 8:34, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación con más reflexiones respecto a este y otros temas. Vamos y volvemos.